Bienvenidos a otro episodio de Enfoque de Familia. En esta oportunidad y no vamos hablando del tema que está en boga, porque es el juicio del siglo, tenemos para hablar de él todo el año. El tema es que estamos aquí con Walter Villegas desde la perspectiva constitucional, nos ha explicado muy bien en el capítulo anterior, y ahora tenemos la visita de Rigoberto Zúñiga Maraví. Él es abogado también, los dos son catolicenses, son abogados catolicenses, los muchachos, y que están bien enterados sobre el tema. Yo creo que ya hemos desarrollado bastante lo que respecta a la perspectiva jurídica. Estábamos hablando también de otros temas bajo el principio que siempre tocamos acá, sobre la cárcel por cuestión de alimentos o por cuestión de violencia, porque al final son ilícitos penales. Estamos hablando que es materia penal, por ende termina en cárcel. ¿Y qué te garantiza una cárcel por pensión por alimentos? Te garantiza que la pena, la pensión no se pague jamás. Rigoberto, bienvenido. Y primero hablemos del tema que veníamos hablando sobre Johnny y Amber Heard. Rigoberto, ¿qué perspectivas tienes? Y bienvenido al Enfoque de Familia, por favor. Muchas gracias, Andrés, Walter. Encantado de compartir con ustedes, ¿no? En este espacio. Muchas gracias por la invitación. Y si me permites un cherry bastante discreto, estoy con el polo de Padres sin Gloria, ¿no? Es una asociación de padres que justamente hemos vivido el drama de Johnny Depp, ¿no? Johnny Depp, felizmente, no tuvo hijos con Amber Heard, pero hay muchos padres que sí tenemos o hemos tenido hijos con mujeres de esa misma perspectiva, ¿no? De ese mismo planteamiento, panorama, en donde la mujer, pues por ser mujer, puede violar derechos tan esenciales con su mera palabra, como por ejemplo la presunción de inocencia, ¿no? De una persona. Entonces, cuando la mujer te indica como culpable, no hay más que decir, ¿no? En consecuencia, yo creo que esto es un hito histórico para el mundo entero, por varias cosas, ¿no? Primero, que yo quiero diferenciar el derecho americano versus el derecho peruano. Hay que precisar acá que ellos tienen el sistema del common law, ¿no? El derecho anglosajón. Nosotros tenemos el derecho romano, que es el civil law. En consecuencia, hay diferencias porque el derecho de ellos es más de costumbre, consuetudinario, como ellos mismos llaman, ¿no? Incluso hay una figura que nosotros no tenemos, que es el jurado. El jurado, que es personas, ¿no? O sea, ciudadanos que son llamados a aportar su opinión en un determinado caso. Y que son quienes determinan la procedencia o la credibilidad de los hechos, que es lo que va a ocurrir. En consecuencia, eso diferencia mucho a nuestro sistema jurídico. ¿Sabes por qué? Porque acá tenemos solamente un juez que determina solamente sobre los hechos y el derecho, ¿no? Esa es una diferencia sustancial para entender lo que ha pasado en el caso de Johnny Depp. Lo principal, a mí me parece, de esa sentencia en contra de Amber Heard, o sea, no ha sido una sentencia realmente totalmente condenatoria hacia ella. Pero si hablamos de cifras monetarias, sí hay que rescatar una cosa bastante importante. En el sistema anglosajón, que acabo de describir, no, que es distinto a nuestro sistema romano, existe una figura bastante importante, que es los punitive damages, o sea, los daños punitivos. Y esto es importantísimo que lo precisemos, Andrés. ¿Por qué? Porque a Amber Heard la han condenado por difamación por 10 millones, pero le han otorgado a Johnny Depp una compensación de 5 millones, o sea, el 50% de la sentencia primaria, por así decirlo, por daños punitivos. ¿Qué es el daño punitivo en el derecho americano? Es el daño que ellos denominan ejemplificador. O sea, es el daño, yo te condeno al daño punitivo cuando yo no quiero que nadie más en la sociedad repita tu conducta, porque tú has hecho mucho daño. En consecuencia, yo creo que eso es lo más resaltante de la sentencia. Oye, que a Amber Heard le han condenado a $5 millones por daño punitivo. Se le han dicho, lo que usted ha hecho está mal,
Era una conducta pésima, era una conducta totalmente, pues fuera de la ley. Y en consecuencia, exactamente, y en consecuencia usted, para que sea ejemplo para todos los ciudadanos, que no puede hacer eso nadie, yo la condeno a usted al 50% del monto de la condena del daño resarcitorio. Eso es muy importante precisarlo, ¿no? Entonces, el sistema americano tiene ese daño punitivo que es una figura bastante buena y bastante ejemplificadora a efectos de detectar conductas nocivas, conductas que la sociedad no debe permitir. Entonces, en consecuencia, yo creo que eso es lo más resaltante. Y además hay un tema bastante importante en este fallo, que se habla de hasta dónde llega la libertad de expresión, ¿no? Porque en el mundo estamos acostumbrados, hay movimientos, ¿no? Me Too, Yo Te Creo, Hermana, no sé, el tema feminista, que sin ninguna prueba acusan a los varones de violencia y tal, ¿no? En todos los sentidos. Yo creo que este es un fallo histórico, porque demuestra que no solamente la palabra de la mujer basta para censurar y condenar a un hombre. Tienen que haber pruebas, porque ¿sabe lo que está pasando alrededor del mundo? Es que la presunción de inocencia, que es un derecho básico, fundamental en todos los sistemas jurídicos, no solamente en Norteamérica, en Perú, en Italia, en Francia, donde tú quieras, se ha perdido. Porque bastaba la palabra de la mujer, el señor es así, es asá, y por ser mujer, te creen. Entonces, se invierte un principio jurídico básico cuando esto pasa, que es la carga de la prueba. Lo que te dice el principio de carga de la prueba, que es un derecho constitucional del debido proceso, es que cuando uno firma un hecho tiene que probarlo. Si no lo pruebas, pues no vale, ¿no? Pero con este tema del enfoque de género, de la justicia feminista, se perdió ese principio, ¿no? Entonces bastaba una acusación de una mujer sobre un hombre para que ese principio se degrade y se pierda. Y en consecuencia no exista, porque ya no era que la mujer tenía que probar lo que decía, sino que el hombre tenía que desmentir lo que la mujer afirmaba sobre su persona. Y eso es una prueba que en el derecho igual lo va a corroborar, ¿no? Porque tenemos la misma formación, que es lo que se llama la prueba diabólica. O sea, no puede ser que tú tengas en un juicio que probar lo que tú no hiciste. La otra parte tendría que probar lo que tú hiciste, supuestamente, bajo su enfoque. Pero en esta justicia con enfoque de género, que el Poder Judicial del Perú tanto se enorgullece de promover, incluso han publicado libros, ¿no? Y han expuesto sobre esto, ¿no? En eventos públicos, justicia con enfoque de género. Dios mío, ¿qué clase de justicia puede tener un enfoque? Eso es irreal. Cuando la justicia tiene un enfoque, deja de ser justicia, porque la justicia tiene que ser imparcial, Andrés. Tiene que ser imparcial. Si hablamos de justicia con enfoque de género, hablemos de justicia con enfoque de raza, de religión, de sexo, claro que es el encubrimiento del enfoque de género. Hablemos de justicia con enfoque socioeconómico. Entonces, nadie en este mundo podría entender que una justicia con enfoque de raza, que te diga, por ser blanco, o ser negro, o ser gringo, ¿no? O ser chino, tienes mayores derechos que otra persona en el sistema judicial. Eso sería aberrante. Pero la justicia con enfoque de género que promulga el Poder Judicial y que incentiva en diversas actividades, tiene eso. Te dice, por ser mujer, tienes más derechos que un hombre. Entonces, ¿dónde estamos? Y yo por eso repito que el fallo de Johnny Depp es histórico, porque demuestra que la violencia no tiene género. O sea, esto se trata de buenas personas y de malas personas, no de sexo, no de sexo. Porque la justicia con enfoque de género lo que hace es evidenciar supuestamente, bajo su enfoque errado, que el hombre, por ser hombre, siempre es el culpable, el agresor, ¿no? De la mujer.
Y la mujer siempre es la buena, solamente la víctima por ser mujer. Entonces, eso no se puede permitir, porque la violencia no tiene género. Yo creo que el rescate histórico de este fallo es que se ha demostrado que hay mujeres que maltratan a sus maridos, como también, lamentablemente, existen miles de maridos que maltratan a sus mujeres, a sus esposas, a sus parejas. Pero también esto ha evidenciado que existe lo contrario. Mujeres que maltratan a sus esposos, a sus maridos, a sus parejas, y que eso tiene que ser una realidad que la justicia tome en cuenta y que no puede pasar por alto. No se puede hablar de una condena anticipada, ¿no? De una sentencia anticipada, que solamente por ser hombre seas culpable. Que todo lo que diga la mujer sea verdad y que lo que tú digas no valga nada. Porque realmente, yo te digo, Andrés, desde mi perspectiva y mi propia vivencia, que los hombres somos parias en los juzgados de familia. No tenemos ningún derecho, somos ciudadanos de segunda, tercera, quinta clase. No tenemos los mismos derechos que las mujeres. Entonces, eso tiene que cambiar y ojalá, a raíz de este fallo, por fin se evidencie que la violencia no tiene género y que finalmente la palabra de la mujer no siempre tiene que ir a misa. La presunción de inocencia de los hombres se ha roto totalmente desde hace muchos años. Y que ojalá este fallo implique y sirva para que eso vuelva a ser una realidad, ¿no? Porque a los hombres, solamente por ser hombres, en el sistema de familia, en el sistema, ¿no?, que se está evidenciando con el fallo de Johnny Depp y de Amber Heard, se evidencia que hay muchas falencias. Y qué bueno que este fallo por fin haya sido público y está revelando todas estas falencias, estos defectos, ¿no? Yo creo que ese es lo que se debe rescatar. Bueno, este tema de la sentencia por castigo me parece, no sé, en realidad a mí me ha sorprendido lo que acabas de decir. Definitivamente hay muchas cosas que aprender de todas partes del mundo. ¿Cómo ves, Walter, desde tu perspectiva constitucional, ese punish damage? ¿Cómo le llaman, Rigo? Daño punitivo o el punish damage, ¿no? Sí. Qué genial, porque mira, en nuestro sistema, acá en Perú incluso... No existe. Porque yo he visto resoluciones fiscales, ojo, resoluciones fiscales tanto de primera como de segunda instancia fiscal, donde el fiscal pone, ¿no? Si bien la conducta que ha cometido la señora es definitivamente reprochable y es indignante, ¿no? Esta no es delito, fíjate. Y por eso se han ahorrado una denuncia en la vía penal en favor de una mujer que había cometido actos realmente indignos, como son dejar a una señora mayor abandonada en la calle, ¿no? Entonces yo creo que eso, si bien es cierto, no es delito, es reprochable por la comunidad, ¿no? Así que, ¿cómo ves este tema? ¿Crees que se puede aplicar aquí en Perú? ¿Qué está pasando con Johnny, que algún día nos escuchan los hombres, Rigoberto? Mira, yo creo una cosa, o sea, lamentablemente, el origen, la raíz del derecho peruano tiene este origen, pues, que te acabo de comentar, romano, ¿no? El civil law. Mientras que el derecho del americano, donde se ha sentenciado esta sentencia histórica sobre Johnny Depp y Amber Heard, es de origen anglosajón, es el common law. Tenemos diferencias diametralmente, yo creo, hasta que irreconciliables de la forma como se enfoca el derecho, porque para ellos el derecho es más de costumbre, de eventos, de lo que ocurre, o sea, sobre lo que ocurre ellos arman el derecho. O sea, ellos van viendo los hechos y normas rígidas sobre lo que ocurra o no ocurra, tenemos que someternos. Sí hay un defecto muy grande en la legislación peruana respecto a lo que cuesta el honor de las personas. O sea, que atendemos a la sentencia, no solamente el caso de Johnny Depp, sino de sentencias anteriores, en muchos casos, el derecho anglosajón, el derecho americano, es muy respetuoso de la honra de la gente.
Y pues cuando esto se denigra, ¿no? Se vilipendia, se mella, tienen resarcimientos realmente ejemplificatorios, como acabo de mencionar, ¿no? Y este sistema de los daños punitivos, del daño ejemplificador, o sea, hay que precisar muy bien, como tú has dicho, Andrés, que este daño punitivo por el cual se le condena 5 millones a Amber Heard es glorioso para la justicia real, porque le están diciendo a la gente en Norteamérica, tú no puedes hacer lo que la señorita Amber Heard hizo. No lo puedes hacer porque es denigrante socialmente, es abusivo, es totalmente ilegal. Entonces, si tú cometes esto, tú tienes esta responsabilidad. Es como un precedente grandioso. Al margen de lo que le pueda hacer, o sea, lo que la denuncia de Amber Heard le ha hecho perder en términos económicos a Johnny Depp, yo creo que el daño punitivo es un tema bastante importante de resaltar, porque el jurado y el juez de este caso han querido resaltar que esa conducta es totalmente ilegal, inadecuada socialmente hablando. Inaceptable, y por ende con castigo. Exacto, inaceptable, Pero hay inaceptable. un tema y hay una colisión directa, y yo creo que, Walter, vamos a disfrutar muchísimo de esta conversación, porque hay una colisión directa con nuestro sistema romano latino en lo que respecta a la prescripción de la pena, los principios de la pena, lo que respecta a la lex stricta. No sé si, Walter, nos puedes dar Sí, más al respecto, porque es una colisión directa. sí, mira, yo ante todo felicito aquí al doctor Rigoberto, aquí al amigo, en verdad, una brillante exposición, ¿no? Aclaración de puntos y de hechos, ¿no? Asimismo, demostrando pues su calidad jurídica, ¿no? Con muy buenos argumentos propios del derecho, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que en el ámbito del tema de la división del derecho, ¿no? Entre el common law con el sistema romano germánico al cual nosotros pertenecemos, si bien es cierto, hay grandes marcadas diferencias, pero yo considero que actualmente hoy en día esas diferencias ya no son tan, ¿cómo puedo decir? Tan, digo, no notorias, sino tan intensas como antes, donde digamos, por ejemplo, hay algunas figuras jurídicas propias del derecho anglosajón que se han transmitido o se han traído a la figura del derecho romano germánico, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito del derecho comercial, ¿no? En el ámbito del derecho mercantil, como por ejemplo esta figura del joint venture, ¿no? La figura, por ejemplo, también bueno, de estos contratos comerciales, ¿no? Entre grandes empresas, ¿no? Bueno, tienen mucho contenido, ¿no? Sobre todo en sus cláusulas y en cuanto a lo que es el concepto de la doctrina del derecho mercantil, pues proviene del derecho anglosajón. Entonces yo digo, ¿no? Incluso creo que algunos aspectos, algunas partes del fideicomiso, lo que actualmente es hoy en día, vienen también, digamos, de conceptos anglosajones que permiten hacer más viable o más expeditivo el asunto. Entonces Claro. yo digo, si en otras áreas o ramas del derecho, digamos que en este caso del derecho comercial o del derecho mercantil, existe esa influencia, esa notoriedad o esa, ¿cómo te puedo decir? Esa integración al derecho romano germánico, ¿por qué no hacerlo también con otras áreas del derecho que son mucho más, eh, eh, digamos, comunes o que, mejor dicho, forman parte de la vida diaria de todos los peruanos y también de todos los latinoamericanos o todos los que, digamos, de todos los países que conforman parte del o forman parte del sistema romano germánico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el programa anterior conversábamos justo aquí con el doctor Andrés Tommy Olivera, aquí con el amigo,
respecto a que él me preguntaba si era viable o no la figura del jurado, ¿no? Es una figura propiamente dicha del sistema, perdón, del sistema anglosajón o del common law. Entonces yo le decía que, bueno, ¿por qué no probarlo, no? ¿Por qué no, digamos, incorporarlo o en todo caso probarlo, ¿no? Y ver pues cómo va dicha figura. Y aquí el doctor decía, ¿no? Entonces, ¿cómo elegiríamos, no? Y él mismo planteaba, ¿no? Por ejemplo, ese jurado, ¿quiénes serían las personas idóneas, no? Que habría que ver, pues, por ejemplo, esa persona, yo le decía, ¿no? Que no tenga antecedentes penales, que no tenga antecedentes judiciales, ¿no? Y él complementaba y decía, bueno, también que, por ejemplo, tenga, pues, por ejemplo, que no tenga papeletas o multas o infracciones de tránsito, ¿no? O que, por ejemplo, esté al día en el pago de sus impuestos, ¿no? Entonces, yo creo que el derecho va evolucionando. Existe un autor en el derecho que se llama Zagrebelsky, ¿no? Y Zagrebelsky escribió un libro llamado El Derecho Dúctil. Entonces, yo creo que hacia eso nosotros debemos apuntar, ¿no? Hacia la ductilidad del derecho. Y la ductilidad del derecho significa que el derecho es maleable. Maleable no hay que confundirlo con maleado, pero sí en el sentido de que hay que moldear el derecho. Y el derecho no puede ser rígido, no puede ser estático, no puede ser, digamos, permanente en el espacio, en el tiempo, en la historia, así tal cual está, sino que debemos buscar soluciones pragmáticas a problemas reales, ¿no? Del día a día. Entonces, estamos viendo que el caso Johnny Depp versus Amber Heard es un caso, si bien es cierto, es un caso emblemático, es un caso notorio, es un caso jurídico a nivel mundial, a nivel internacional, a nivel, o sea, dentro del marco del panorama del nuevo orden mundial o del nuevo orden global, ¿no? Que lamentablemente hoy nos está amenazando a todos los patriotas, pero a lo que voy es a lo siguiente, que lamentablemente existen millones, no cientos ni miles, sino millones, e incluso cientos de miles de millones de Johnny Depps a nivel mundial, dentro del Perú, de América Latina y del mundo. Entonces, lo que tenemos que hacer es realmente, ¿no?, incorporar figuras jurídicas que ayuden a dar una mejor solución al problema. Y sobre todo, y aquí para terminar mi alocución, para no hacerla más larga, aquí el caso Johnny Depp es un caso emblemático porque aquí no se ha basado en el género o en el sexo de las personas, ¿no? Como bien mencionaba Andresito, o el doctor Andrés Tomé Oliver, en la sesión anterior, que existe la ley, ¿no?, actualmente aquí en el Perú, donde el hecho de ser mujer o por el dicho de una mujer, literalmente un hombre, un varón, y por eso yo le ponía ese ejemplo también, literalmente si una mujer mañana denuncia aquí al amigo Rigo, al doctor Rigo, de violación sexual, y encima de que ha tenido tentativa de femicidio o feminicidio supuestamente, de querer ahorcarla o de querer, no sé, electrocutarla o quemarla viva, el doctor Rigo se va preso 30 años. Y en el ínterin de que va luchando por su libertad, por su inocencia, y obviamente por su honor, y por su imagen y por su reputación, por lo menos va a pasar mínimo unos 5 años, en promedio unos 10 años, para poder recién, digamos, llegar a la claridad del asunto, o poder recién llegar a la verdad. Entonces, de los hechos. Entonces, eso no lo podemos permitir, y sobre todo el enfoque que ha dado el caso Johnny Depp, para mí, ya con esto cierro, es que el juicio ha sido impecable en el sentido de que, y que marca la pauta y la jurisprudencia a nivel mundial, a nivel global y a nivel internacional, en lo siguiente, que todo caso parecido, afín o similar al caso Johnny Depp, en materia de derechos de familia, ¿ok?, y en derecho penal, no debe ser evaluado en base al género, el sexo, la raza, el color de la piel, el factor cultural, no, sino debe ser evaluado, razonado y solucionado en base
a los medios probatorios, en base a las pruebas. La prueba es la que manda, es la que determina realmente la inocencia o la culpabilidad de una persona. Seas hombre, seas mujer o seas LGTBIQ+. Esa es la realidad. Entonces, hacia eso debemos apuntar, hacia el desarrollo y hacia el desarrollo de las pruebas, la veracidad de las pruebas y más que la veracidad, la verdad de las pruebas, que lleven a la verdad de los hechos reales. Y es nuestro deber como abogados trabajar, apuntar y empujar a que la verdad sea demostrada con pruebas y con medios probatorios. Esa es mi posición, mis queridos amigos y doctores. Muchísimas gracias. No, yo creo que está perfecta. Lo que pasa es que acá no estamos partiendo de un extremo ni de otro, estamos simplemente siendo racionales, ¿no? Y antes de que nos tilden acá que esta reunión tripartita es una reunión de machirulos, de odiadores, No, ¿no? van a decir eso, Con lo que estamos definitivamente, ¿eh? diciendo, que por ejemplo, Walter acaba de mencionar el movimiento LGTBQIA, PHZ, recontra R, ¿no? Eso, para nosotros ellos son gente igual que nosotros. Lo único que estamos en contra de ese movimiento es que se ideologiza a los niños. Ojo, no pierdan el rumbo, ¿eh? Acá nosotros respetamos el derecho de las personas, seas hombre, seas mujer, te pares de cabeza, maneja bicicleta calato por los distritos, por todas las ciclovías de Lima. O sea, ese es tu problema, no nos importa en realidad, solamente estamos hablando del tema puntual de los niños, en el tema LGTBIQ más FZ, ¿no? Y en el tema de las denuncias de género, por ejemplo, hay temas que no hemos podido conversar y no hemos querido conversarlo incluso, pero ya lo tocamos entre bastidores con Walter. Por ejemplo, ¿qué pasa con una sentencia de alimentos? ¿Qué te garantiza una prisión por cárcel de alimentos? Yo opino que una prisión por alimentos lo único que te garantiza es que la deuda no se pague jamás, ¿no? Mucho más allá de que se te escriben el REDAM, y es más, yo he visto abogados de empresas importantes de este país que han perdido el trabajo, o sea, simplemente de lo bien que estaban 8 años, 12 años trabajando, de pronto, uy, no, ya no hay contrato, y tú dices, pero ¿por qué? No, es que te están evaluando y te están mirando, ¿no? Porque hay este tipo, y después sales inocente, pero ya perdiste el trabajo, o sea, por favor, no seas estúpido, no sean estúpidos, no se denuncien por gusto, ¿no? Al final, ¿quién va a perder? Acá no queremos hablar de este tema, me da mucha risa, pero hay un trasfondo muy doloroso de una familia, un drama familiar, de un hombre que ha sido sentenciado a 21 años de cárcel, justamente por un delito que ha cometido, pues, ¿no? Pero el trasfondo que no hemos visto y lo hemos estado analizando ya muy minuciosamente es que hay 6 niños detrás, hay 6 menores de edad detrás de esa persona que se quedaron sin universidad, se quedaron sin colegio y nadie dice nada de ellos, ¿no? Obviamente, el que cometió un delito tiene que pagarlo y tiene que no sé cuánto, por más que en este caso en particular creo que la mujer se retractó y pidió que no lo metan preso, porque en realidad le rompen la estabilidad familiar. Ahora, creo que esta mujer, la esposa, es una extranjera que vive con escasos medios de supervivencia, creo que ni siquiera está, no sé su situación migratoria en Perú, y Una cubana. la única persona que lo mantenía era este hombre. Entonces yo creo un poquito de criterio para estas cosas. ¿Se están dando cuenta el trasfondo? ¿A quién están perjudicando detrás? Me parece muy complicado eso, pero se puede conversar. Yo creo que todo es conversable y todo es analizable. No, no sé, Rigoberto, ¿qué opinas desde la perspectiva de la organización a la cual representas, PSG, de la cual me siento orgullosísimo, con nuestro amigo Sanca Barrantes, ¿no? Padres sin Gloria. ¿Qué es Padres sin Gloria? ¿Y ven ustedes este tipo de casos? Sí, la verdad, te agradezco mucho la oportunidad. Y como tú dices, mira, lo que tú acabas de reflejar es una verdad que es lamentable y totalmente cuestionable por parte de la justicia de familia, que lamentablemente, como hemos señalado, se mueve por un enfoque de género. O sea, la justicia de familia es totalmente
cerrada, totalmente, ¿no? O sea, parcializada frente a cualquier maltrato infantil que pueda cometer la mamá, ¿no? O sea, para ellos el papá siempre es el malo porque es hombre, porque nació, disculpando el término, que no es nada malo, pero nació con pene, la mujer nace con, no sé, con vagina, y siempre es la víctima. Esto es la justicia con enfoque de género. Entonces, si la mamá no te impide ver a los hijos, nunca lo van a decir, nunca lo van a evidenciar porque se les cae la construcción esta, que es un castillo de naipes, básicamente, ¿no? Que con un soplido se puede demostrar que la violencia no tiene género, así como hay padres malos, hay madres malas, y así como hay madres buenas, hay padres buenos. En consecuencia, lo que tú acabas de señalar sobre el tema de alimentos es totalmente incoherente, porque, o sea, ellos lo que hacen es evidenciar que desde su perspectiva, el padre solamente es un proveedor, no es un padre, es un cajero automático que tiene que alimentar, mantener a los hijos y a la madre, ¿no? Evitar, Pero, ¿sabes? evitar. Lo grave de esto, y yo creo que es un término que se puede entender claramente, regímenes de visitas tienen los presos en este país, o sea, presos condenados supuestamente por delitos cometidos que están en la cárcel, y tienen los hijos. Los hijos. Yo digo, ¿qué delito han cometido los hijos para no poder tener en igualdad de condiciones a sus padres y a sus madres? Porque yo creo que para los hijos, y es evidente, que el amor de papá es igual de importante que el amor de mamá, solamente que la justicia con enfoque de género menosprecia y dice, no, señor, usted es un proveedor, usted es un visitador, confórmese con eso. Lo que hace es tirarnos limosnas de tiempo para compartir con nuestros hijos. Y como tú dices, tanto que se preocupa la justicia porque el niño no tiene alimentos, no le pasa, bueno, que también se preocupe por el alimento emocional, el alimento psicológico, porque evidentemente existen muchos malos padres que cuando una pareja se separa no quieren saber más de sus hijos, pero también existimos buenos padres, como estábamos agrupados en esta asociación que te comento, Padres y Gloria, que a pesar de la separación, del divorcio, luchamos no por nuestra felicidad, sino por la felicidad de nuestros hijos, que merecen tener a papá y a mamá presentes en sus vidas por igual. En consecuencia, si el Poder Judicial tanto se preocupa, oiga, señor, ¿usted pasa alimentos o no? Sí paso alimentos, ¿no? Porque todos los que estamos en padres singular también cumplimos con nuestras obligaciones con nuestros hijos. Pero yo digo, ¿por qué el Poder Judicial no se preocupa o se preocupa solamente por el tema económico, como si un niño solamente viviera de dinero? Un niño vive de emociones, de amor, de afecto, de compartir con su papá, con sus abuelos paternos, con su abuela paterna. Y eso sí no les preocupa. O sea, cuando la madre impide el contacto del padre, ¿no? Con sus hijos, impide el contacto de la familia paterna con sus hijos, ahí no pasa nada. Pero claro, si uno incumple la pensión de alimentos, se puede ir preso. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, estamos monetizando la felicidad de los niños. Y eso no es así. Estamos monetizando el amor que un niño debe recibir. Estamos monetizando el amor, el interés superior de los niños. Un niño no solamente vive de plata, vive de amor. Y los niños son los ciudadanos del futuro. O sea, ¿qué estamos creando? Estamos creando seres que viven en una situación de abandono solamente porque la madre lo quiere y el Poder Judicial lo permite. Esto es un abuso de derecho tremendo. Y eso es ir en contra del interés superior del niño de forma abierta, flagrante. Solamente ¿por qué? Porque a a las lumbreras del Poder Judicial se les ha ocurrido que hay que impartir una justicia con enfoque de género, donde por ser mujer tienes más derechos que si eres varón. Y si eres mujer, lo que tú digas va a misa y no importa. No importa si eso es contrario a la felicidad y al interés superior de tus propios hijos. Entonces estamos hablando de no una justicia con enfoque de género, es una tiranía con enfoque de género, donde la mujer siempre tiene la razón sobre el hombre, donde la mujer tiene la razón frente al interés superior de sus hijos,
Y por eso digo nuevamente que el caso Johnny Depp evidencia fundamentalmente lo primero, que no siempre el hombre es el malo, sino que la mujer puede ser la mala también en la historia. Y lo es. En muchos casos lo es. ¿Y sabes por qué los hombres no denunciamos? Porque se burlan de nosotros. Tú vas a la, por ejemplo, te pongo un caso concreto. Tú vas a la comisaría, tu mujer te ha pegado con un cargador celular, te ha pegado con una correa, te ha agarrado a cachetadas, a arañazos. Vas, te dejan rellenar una ficha de valoración de riesgo, no te dejan, solamente por ser hombre, no te dejan. Eso es verdad. Pero claro, si va una mujer diciendo lo que da, ahí uno se da cuenta que nos están discriminando, ¿no? Por ser hombres. ¿No? Entonces, es una reflexión abierta que quiero dejar, pero realmente la justicia de familia, la justicia esta susodicha con enfoque de género, que no, pues, no es justicia, pues, no es justicia, está sentenciando a miles de niños a la infelicidad, ¿no? Bueno, fuera que solamente fuera un tema de papá y mamá o de pareja, de novio, de novia, pero lamentablemente en este interín hay muchos hijos, hijas pagando esta injusticia, porque la justicia con enfoque de género no es justicia, pues. Como ya he dicho, no puede haber justicia con enfoque porque la justicia tiene que ser imparcial por definición. Cuando tiene un enfoque, deja de ser justicia. Entonces, en consecuencia, como dijo, no, no sé si ustedes seguramente han visto a nuestro amigo argentino, Emanuel Danan, esto es una cacería nazi. Y por eso se llama feminacismo. Porque el hombre paga por supuestas culpas o supuestos delitos, no porque se le encuentre culpable, sino solamente porque es hombre. Y tiene menos derechos que la mujer solamente porque nace hombre. Es lo mismo que lo que pasaba con los judíos en la Alemania nazi. El judío era menos ser humano que los alemanes solamente por haber nacido judío. Y es lo mismo que pasa aquí. Esa reflexión yo quiero dejar. Bueno, yo creo que hemos tocado varios puntos al respecto y definitivamente yo recojo los comentarios de ambos invitados. Definitivamente, Walter, lo que tú has dicho sobre la revolución, y estamos acá, yo creo, porque se viene una revolución del derecho de asuntos familiares. A mí no me gusta llamarlo derecho de familia, ¿no? Este es el derecho de tu familia, no, no, es el derecho de asuntos familiares, porque la familia está por encima del derecho. El derecho es instrumentalísimo a la familia. No es que la familia es servidumbre del derecho y no tienen por qué supeditar, por ejemplo, el derecho de visitas, que lo ha mencionado Rigo hace unos minutos, ¿no? Cuando mencionaste de que el hombre se limitaba a un rol provisor, ¿no? Como si cual cajero automático, ¿no? Pero no te preocupes, ¿ah? Tú tienes derechos. ¿Cuál? Tu único derecho es ver a tu hijo, tu media hora que dice el acuerdo de conciliación, o tu media hora, tu hora y media, o sacar al parquecito o a la esquina al niño. Ahí ese es tu derecho, no tienes derecho a más, no tienes derecho a compartir cumpleaños, no tienes derecho a compartir las salidas del colegio, ni las obligaciones propias, como es hacer, oye, es bien difícil criar hijos, ¿ah? O sea, en realidad si lo están pensando, no es que, yo no sé, en realidad hay personas que prefieren que los niños se queden con una tercera persona desconocida o de fuera de la casa antes que, oye, si el papá tiene tiempo, oye, ven tú y cumple tu rol, pues, ¿no? Es tu derecho y tu obligación, tanto que dice, bueno, haz las tareas al chico, pues, ¿no? Enséñale a escribir, enséñale a leer, a sumar y a restar los primeros grados de primaria que son los más importantes, pero no, pues hay gente que no quiere. Y eso definitivamente es un abuso de derecho que ya se ha advertido, que en este caso, eh, Deep contra Hert, y yo creo que otra vez nos ha ganado el tiempo, pero hemos tocado varias Andrés, cosas. Andrés, yo quería señalar algunos puntos, algunas ideas que, bueno, se me vienen a la mente, a la cabeza es lo siguiente, ¿no? Como bien decía aquí el amigo, el doctor Rigoberto, respecto al tema, ¿no? De justicia con enfoque de género ya no es justicia, ¿no? Totalmente de acuerdo con él, ¿no? Hay que incluso señalar, existe un filósofo del derecho y a la vez un filósofo de la moral que se llama John Rawls. Si bien es cierto, él es digamos, de una línea política de centro-izquierda, pero él dejó un concepto jurídico, filosófico, doctrinario muy importante.
que es el concepto del velo de la ignorancia. Entonces, cuando uno quiere aplicar justicia, uno tiene que hacerlo desde el punto de vista del velo de la ignorancia, es decir, apelando a la diferencia, ¿no? Y sobre todo a la objetividad de los hechos. Porque si uno va a etiquetar, rotular o adjetivar, por ejemplo, ya, justicia con enfoque de género, entonces también asimismo habría otro tipo de justicia que sería justicia con enfoque cultural. Luego otro tipo de justicia, justicia con enfoque racial, ¿no? ¿No? Justicia con enfoque sexual, no sé. Entonces, o sea, cuando ya exactamente, ya le pones el rótulo, el adjetivo o la etiqueta, ya está siendo sectario en el tipo de justicia que tú vas a administrar. Pero, por lo tanto, eso ya no es justicia, sino sería el reino de la injusticia. Por lo tanto, yo aquí apelo al principio de la diferencia, ¿no? Que finalmente nos va a llevar a una unidad de conceptos, pero que estén basados en la objetividad y el principio de lo que acabo de mencionar, del velo de la ignorancia, no es nada más y nada menos que la objetividad respecto a los hechos, ¿no? Solo que, digamos, es un concepto más elaborado que utilizaba el filósofo jurídico del derecho John Rawls, ¿no? Ahora, por otro lado, respecto al tema de la mujer, ¿no? Respecto al tema digamos, de la tenencia con respecto a los hijos. Ahora existe, pues, ¿no? En esta nueva revolución que estamos haciendo del derecho de asuntos familiares, como tú bien lo mencionas, y la familia antecede al derecho, comparto también contigo ese punto de vista, es ahora el nuevo enfoque, ¿cuál es? El de la tenencia compartida. ¿Por qué solamente la mujer va a tener la tenencia exclusiva de los hijos por encima del varón y al hombre se le va a relegar a un segundo, tercero, cuarto, quinto lugar? Y salvo que, digamos, se demuestre, ¿no? Que el hombre, que la mujer puede ser una toxicómana, una drogadicta, o creo yo, una prostituta, ¿no? Recién ahí se le daría la tenencia total, completa y absoluta al varón. Me parece ilógico, porque si tanto exige hoy, por otro lado, la mujer, la famosa llamada, susodicha, liberación femenina, entonces también hay que apelar a igualdad de derechos, ya que ellas o ellos mencionan, ¿no? De que, bueno, este sector feminista o femina, así me refiero, de que, bueno, pues de la superioridad de la mujer por encima del varón, entonces hablemos también de una tendencia compartida con respecto a los hijos, porque finalmente no es el derecho de los padres sobre los hijos, sino es el derecho de los hijos a estar con sus padres. Entonces, está en la Convención Americana de los Derechos del Niño. El derecho claro, universal es el derecho al niño a estar con sus padres, no el claro, mamá o el papá a tener un niño. Ojo, claro, por acá, exactamente, la por legislación supuesto. interna debería regularse en ese sentido, no el anverso, por si acaso. Eso también Por, es por, bastante por importante. Claro, eso, por eso, entonces, tanto que los sectores progres caviares hablan, ¿no es cierto? Y existen tres niveles del derecho: principio de legalidad, principio de constitucionalidad y principio de convencionalidad. Entonces, ellos apelan al principio de constitucionalidad y sobre todo, específicamente al último, al principio de convencionalidad, ¿no? Del derecho interamericano, o sea, de la jurisprudencia o de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solamente en los puntos cuando a ellos literalmente les conviene, o sea, ya sea eutanasia, sea matrimonio gay o matrimonio homosexual, o como le llaman matrimonio igualitario, ya sea el aborto, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, en esos puntos, para ellos sí existe la Convención Americana de Derechos Humanos y todo lo que rodea, pues, digamos, al sistema interamericano de derechos humanos. Pero para todo aquello que no les conviene, ahí sí ellos hacen caso omiso o lo ocultan, ¿no? O no lo mencionan. Es igual como, por ejemplo, el caso del aborto, al cual dicen aborto legal ya, ¿no? O sea, la consideración del aborto como un derecho, cuando en la Convención Americana de Derechos Humanos dice todo lo contrario, que el ser humano comienza, ¿no? No solo desde el nacimiento, sino desde que es, pues, un concebido. Entonces,
Pero eso no lo dicen, eso no lo mencionan y eso no lo hacen público. ¿Por qué? Porque va contra sus intereses mediáticos, va contra sus intereses ONGeros y va contra sus intereses económicos. Entonces, eso hay que hablarlo bien claro. Y ya para cerrar el asunto, mi alocución, yo quería también señalar que en el tema también de lo que tú mencionabas, Andrés, y también Rigoberto, con respecto al tema económico, ¿no? Respecto al tema de los hijos. Es muy cierto. El tema del dinero, el tema patrimonial o el asunto de, digamos de los alimentos que abarca todo en su conjunto en cuanto a la manutención de los hijos, si bien es cierto, obviamente es muy importante, pero no es solo lo determinante, sino es el factor psicológico, el factor emocional y el factor de darle un buen clima de salud emocional a los hijos. Es decir, de darle salud mental, salud emocional y salud espiritual. Y eso es lo que lamentablemente se ha perdido dentro del debate, porque incluso si hablamos de un tema económico, si realmente hubiera un concepto dialógico, es decir, en base al diálogo entre los padres para poder eh, solucionar, no digo problema, sino el asunto de los hijos, porque me refiero a que ya cuando un matrimonio o una relación de pareja, ya como dos personas adultas, ya no va más, bueno, pues ya no va más, pero no pueden salir literalmente perjudicados los hijos, los niños o las niñas en todo caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Pienso yo que incluso el Código Civil debe renovarse en el sentido de que, por ejemplo, no pongo un caso, no digo, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo ahorita no tengo trabajo, no tengo un trabajo fijo, no tengo dónde trabajar, estoy buscando trabajo, pero me estoy demorando, no sé, 3 meses, 6 meses o un año, digamos, para conseguir trabajo. Pero, por ejemplo, tengo una casa o tengo un departamento, ya sea que yo me lo haya comprado, o ya sea que sea herencia de mis padres, de mis abuelos, o herencia familiar, qué sé yo, pero tengo un lugar donde vivir, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si la mujer o la madre del niño está trabajando? O viceversa, ¿no? O sea, la mujer tenga una casa, sea que se haya comprado anteriormente, que pues producto de su trabajo, una herencia familiar o herencia de sus padres. Entonces, digamos que buscar mecanismos, ¿no? Que se basen obviamente no solo en la conciliación, sino en el diálogo de, por ejemplo, cómo vamos a llegar a un acuerdo patrimonial. Porque, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una casa donde mis hijos puedan vivir y la mujer está trabajando, yo, por ejemplo, parte de, digamos, de mi obligación de alimentos puede ser darle esa casa o ese departamento o ese bien patrimonial donde puedan vivir mis hijos. Y estaría cumpliendo con mi compromiso o mi obligación como padre, ¿no? Y la mujer, si está trabajando, en ese momento también ella pueda cumplir con su compromiso, su obligación como madre. Entonces, yo creo que con este asunto, ¿no? Digamos, tanto que hablan de la liberación femenina, hay que buscar nuevas fórmulas de qué manera, porque se puede llegar a un consenso entre los padres, de tal manera que ambos aporten a las obligaciones familiares. Por ejemplo, ahora el caso de esta chica de la teta asustada, ¿no? Que Magali Solier, ¿no? Que bueno, la han demandado por el tema de no contribuir con el pago de alimentos para sus hijos, ¿no? Entonces, me imagino que esta señora debe tener una mejor y mayor capacidad económica que el padre de sus hijos, ¿no? Entonces, buscar esos nuevos consensos, esas nuevas soluciones, esas nuevas fórmulas de que los padres puedan voluntariamente aportar en materia de alimentos de acuerdo a su capacidad, ya sea económica y o patrimonial, y puedan darle una mayor y mejor calidad de vida a sus hijos. Yo lo que ¿No? abstraigo es que tú te quieres salir del el concepto realmente arcaico y estúpido de la monetización de la contribución de Claro, los padres.
O sea, no Exactamente, dejemos de ver monedas, dejemos de ver prestaciones. No todo es exacto, dinero en esta vida, ¿no? Y a la hora de exacto. negociar, tú negocias perfectamente con cualquiera de las partes a nivel de prestaciones. Ya, señora, usted tiene... Pero sí, señora, si usted tiene a los niños, pero está todo el día en la calle y el padre está Ujú, en su casa con trabajos remotos o esporádicos, qué sé yo, exacto. ¿por qué no? No, o sea, y ahí hay dos paréntesis muy particulares que quisiera hacer porque has tocado esos temas. Sobre el aborto, un paréntesis muy pequeño porque es un tema de 2 días también. Ujú. El aborto ya es legal en Perú, por Dios. A ver, a todas esas ONGeras que se rajan las vestiduras y dicen aborto legal para no morir, el aborto ya es legal, señoras. El hecho de que tú te quieras salir de los supuestos del Código Penal, es cosa completamente diferente, ¿no? Y lo que respecta a la tenencia compartida, hace poco acaba de salir un nuevo proyecto de ley sobre la tenencia compartida, aprobado con dictamen y todo muy bonito, que particularmente en este programa lo he dicho, el texto me parece pésimo, el texto es pésimo, me han eliminado el artículo 81 del Código de Niños y Adolescentes, que es el artículo matriz de cómo un juez dirime la tenencia entre ambos padres, ¿no? Pero yo más allá de mi comentario va no por la parte técnica, sino por la nomenclatura. Incluso yo en estas épocas, ya con la experiencia que estoy adquiriendo, me está causando un poco de roncha el término tenencia compartida, y eso lo digo abiertamente, porque obviamente una evolución, yo siempre he estado a favor de la tenencia compartida, por si acaso, ¿ah? Pero ya el término está como que muy manoseado. A veces algo bueno lo manosean tanto y lo dicen tanto que terminan desnaturalizándolo. Y en realidad, si tú analizas gramaticalmente lo que significa tenencia compartida, oye, tú compartes un carro, tú compartes un juguete, tú compartes hasta el cigarro, porque tú compartes un objeto y el niño no es un objeto. Yo diría más tenencia de repente cooperativa, ¿no? Tenencia cooperativa o comulgativa, pero De ya de tenencia repente, mutua, ¿no? claro, pero tenencia compartida, el término como que ya no manoseo tanto que ya no me Ujú. causa tanta gracia, Claro, es ¿no? la cosificación del niño o de la niña, ¿no? Más allá que el texto Ahora, que han hecho pero, pésimo, ¿no? pero si me permiten agregar sobre eso, mira, hay muchas madres que, o sea, distorsionan ese lenguaje, ¿no? Y yo lo he vivido en carne propia. ¿Qué dice la madre? Mi hija no es un animal, no es un objeto para pasar tres días a la semana con su papá y 4 horas y 4 días a la semana con su mamá. O sea, 3 días con el papá, no, mi hija no es un animal, no es un objeto. Entonces, yo creo que la respuesta ante eso debería ser exactamente, señora, su hija no es un animal, no es un objeto, es un ser humano. Es un ser humano que merece ser feliz y que merece tener a papá y a mamá en sus vidas por igual. Realmente yo creo que lo que ustedes han señalado sobre o sea, ha habido toda una campaña feminista, ¿no? Contra el tema de tenencia compartida, ¿no? Toda ley es perfectible y evidentemente todo proyecto de ley también, ¿no? Yo comparto esa idea. Entonces, pero yo creo que, o sea, el feminismo parte de supuestamente que el hombre manda una idea básica. El feminismo es la mujer para el hombre va a la cocina, cría los hijos, el hombre sale a trabajar y se realiza. Pero, ¿qué mejor opción legislativa o de forma voluntaria que ambas partes, papá y mamá, acuerden? Vamos a quizás quitarle el membrete de compartida, tenencia mutua puede ser, ¿no? Como tú dices, tenencia cooperativa, donde se permita la igualdad de derechos y obligaciones entre el papá y la mamá, en donde la mujer pueda salir a trabajar tranquilamente porque sabe que mientras trabaja, quien cuida a los hijos es el padre. Entonces, y se realiza. Entonces, cuando las feministas dicen el patriarcado, que me oprime, que no tengo los mismos derechos que el hombre, oye, qué mejor fórmula que tu ex esposo o tu ex pareja te ayuda a cuidar a tus hijos. Pero Totalmente. claro, cuando le plantean eso, dicen, no, porque me están vinculando a mi agresor, al que me maltrató, al que me engañó, al que me dejó. Oye, ¿y eso qué importa? Mira, yo creo que una cosa que es muy cierta es que la mujer tiene un poder legislativo que lo usa de mala manera.
Muchas venganzas en el tema de tenencia de los hijos se dan por presuntos casos de infidelidad que ni siquiera han sido probados, o por presuntos casos de maltrato que tampoco han sido probados. Entonces, la No, mujer, pero ya, Roberto, está bien. Que sea por infidelidad, pues ya manifiesta. Y ya, pues, y que la no gente... importa, porque eso Claro, no te descalifica como papá, no te totalmente. descalifica como papá. Son Exactamente. diferentes planos, son diferentes Exactamente, ámbitos, son son diferentes diferentes planos, pero la legislación situaciones. actual y la justicia, esta manera con enfoque de género, le permite a la mujer hacer una tiranía sobre el hombre. En consecuencia, si yo no te quiero perdonar una infidelidad, vamos a llamarla probada o no probada, igual, te hago pasar las de Caín y no te dejo ver a tus hijos, mis hijos son mi propiedad porque yo los he engendrado, yo los he tenido en mi vientre, y muchas mujeres lo dicen abiertamente. Yo te voy a quitar a tus hijos porque yo soy mujer y la ley me ampara. Sí, es Eso es verdad, eso es lo que hacen las discriminación. mujeres hoy en Al día. estilo de Eso es nuestra discriminación. querida O sea, Amber. la capacidad para criar un hijo no debería ser relacionada al sexo. Hay buenos padres y hay buenas madres. Hay malos padres y hay buenas y hay malas madres. Hay En pésimas madres. consecuencia, que solamente, o sea, por un tema, como usted dice, que no tiene nada que ver, ¿no? Como un tema de infidelidad, por ejemplo, que también puede ser mutua, no sé, probada, no probada, pero eso no tendría que ver absolutamente nada para, por ejemplo, poder demostrar la capacidad de un hombre o de una mujer para poder criar de buena forma a sus hijos. Pero lamentablemente la ley asume una mentira garrafal, que es, no, la mujer está en mejor capacidad de criar los hijos porque es mujer y porque siempre es la buena y el hombre siempre es el malo. Y lo peor de todo esto, y vuelvo a recalcar, es que cuando la madre comete maltrato, no solamente físico sobre los hijos, sino el maltrato más común y lamentablemente el más duradero, el más fuerte, el más dañino, que es el maltrato psicológico a través de la manipulación, de la alienación parental. La justicia mira a otro lado, dice, uy, no puedo evidenciar esto porque la mujer es la maltratadora. Y entonces, si yo evidencio que la mujer es la maltratadora, se me cayó el enfoque de género, se me cayó, porque bajo mi perspectiva el hombre siempre es el malo, el hombre siempre tiene la culpa. En consecuencia, si yo evidencio una madre maltratadora, ya, o sea, se me cayó toda mi mentira, ¿se dan cuenta? En consecuencia, yo creo que eso es importante resaltarlo, porque el enfoque de género es una mentira, como ha dicho Walter. O sea, si habláramos de justicia con enfoque de raza, hoy la gente diría, ¿por qué? O sea, ¿por qué por ser indio, o ser cholo, o ser blanco, o ser negro, o ser amarillo, o ser asiático, haber nacido en Norteamérica, en Europa, tienes más derechos que otra persona que no tuvo tu misma condición racial? ¿No? No se explicaría eso, pero nos han sometido con el enfoque progresista a entender que la mujer debe gozar de una supuesta reivindicación, pero no es una reivindicación de igualdad, es una reivindicación de tiranía, porque por ser mujer tiene más derechos que el hombre. O sea, para ponerlo en efectos prácticos, ¿cómo sonaría un enfoque, justicia con enfoque de religión? El adventista, por ser adventista y haber sido oprimido por el católico, tiene más derechos que el católico siempre. Oye, cualquiera dirá, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pero lamentablemente esta sociedad está tan aletargada y tan sugestionada por el enfoque progresista, que es un marxismo cultural, ¿no? Porque es dividir como se pueda. O sea, ya no atacan el enfoque de ricos y pobres, ya no atacan el tema de justicia de clase. Atacan si eres hombre o si eres mujer, si eres negro o si eres blanco, si eres católico o eres protestante, si eres gay o eres heterosexual. Ese es el marxismo cultural que este progresismo, este socialismo renovado vende. Enfrentar a las personas. Y en ese enfoque, lo que está pasando es que o sea, se renueva este conflicto y la sociedad tontamente ha aceptado que la mujer tiene que tener más derechos que el hombre. Y socialmente, y planteo, y solamente con esto acabo, muchas mujeres, y no quiero con lo que voy a decir, no quiero
menospreciar o ningunear o dejar de tener sentido a muchos abusos que sí las mujeres han sufrido en nuestra sociedad y en muchas sociedades. Pero siempre que se habla, por ejemplo, ¿por qué la mujer fue abusada? Ay, porque llevaba minifalda, ¿no? Era su culpa. O sea, ese es un estigma social que ellas han manifestado y que realmente, lamentablemente, puede existir en ciertos sectores o en ciertas personas. Pero también, cuando un padre se divorcia, la sociedad toma como algo natural que se le aparte de sus hijos. Y cuando el padre reclama, dirá, ah, bueno, es porque algo hizo el padre, porque seguramente era mal padre o era mal esposo. Entonces, igual como hay un estigma sobre la mujer, hay un estigma social sobre el padre. Y nadie quiere hablar de eso. Y pongo un ejemplo bien claro. Ustedes han visto memes sobre la novia tóxica, ¿no? La tóxica. ¿Qué te dicen los memes? Que si me eres infiel, te corto, disculpen el término, te corto las bolas. Si me eres infiel, te quemo vivo, ¿no? Cuando hay un meme que es muy gráfico que yo lo tengo presente que dice, cuando amas a alguien, déjalo huir. Y si te deja, dispárale por la espalda. Hay memes de la tóxica, de la novia tóxica en ese sentido. Y la gente se ríe. Dígame, Claro. si esos memes fueran con un hombre, oye, Dios mío, las feministas dirían, oye, estás incentivando el feminicidio, ¿qué te pasa? Pero claro, como hablan de que mutilen a un hombre, de que maten a un hombre, de que quemen a un hombre, no pasa nada. Entonces, socialmente hemos aceptado la denigración del hombre, y eso está mal. Y yo creo que este caso de Johnny Depp y de Amber Heard nos debe hacer reflexionar sobre eso. O sea, realmente en esta sociedad se ha aceptado con tono de burla. Yo publiqué hace poco en mis redes sociales, por ejemplo, un caso, y lo digo porque ha sido registrado en prensa. Un arquero muy famoso de Alianza Lima decía, cuando mi mujer creyó que yo le era infiel, fue y me reventó mi camioneta. O sea, la mujer le tiró piedras, según el relato de prensa, le reventó el parabrisas, le rompió el carro. Si fuera una voleibolista que su pareja va y le rompe el carro, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De qué estaríamos hablando? Entonces, se ha normalizado socialmente la violencia contra el hombre y es hasta tema de burla. Tú vas a una comisaría de familia, denuncia, mi esposa me ha arañado, me ha pegado. Señor, usted es hombre. Entonces, hay una discriminación intrínseca en todo esto porque la sociedad lo permite. Y es hora de decirle a la sociedad que está equivocada, que está equivocada. Y yo creo que este caso es bastante claro en esos términos, como lo acabo de exponer, ¿no? Yo creo en ese sentido que se debe dictar una ley, ¿ya? Y acá sí, mira, siendo neutral y objetivo, creo que fue una propuesta que, aunque suena un poco loca, pero creo que estoy de acuerdo, que para evitarnos ese tipo de problemas, como bien dice aquel amigo Roberto, el tema de la tóxica, porque también hay tóxicos, ¿no? Hombres y mujeres, yo creo que se debe, digamos, hacer obligatoria la prueba psicológica antes de contraer matrimonio, ¿no? Para efectivamente ver, pues, ¿no? O sea, que sea obligatorio, ¿no? Ver ya... Dentro de los exámenes médicos, tiene que haber. Claro, o sea, yo creo que eso es lo básico y fundamental para evitar, porque eso ayudaría bastante, ¿no? Ya sería un filtro legal, ¿no? Jurídico legal que permita, pues, efectivamente reducir, pues, todos estos temas de violencia contra la mujer, luego también de violencia contra el hombre, contra el varón, el macho, ¿no? De violencia familiar en general, ¿no? Y miren, acá, por ejemplo, estaba revisando y mira, algo que sería inconcebible aquí en Perú, en América Latina, con toda esta onda feminista o feminazi. Mira, mira, retomando el caso Amber Heard, ¿no? Y Johnny Depp. Miren, escuchen atentamente. Según el abogado Aaron Mink, ¿ya? Que es un abogado reconocido por manejar muchos casos de difamación en Hollywood, ¿no? Allí en Estados Unidos de América, dice así, que de ser cierto que lo relatado sobre Johnny Depp por parte de Amber Heard eran solo calumnias, ojo, miren, lo grave el asunto, Amber Heard
podría enfrentar un nuevo juicio, Claro, pues habría realizado un juramento en falso al presentar evidencias fabricadas o prefabricadas. Es decir, si se corrobora la posibilidad de que haya estado fabricando pruebas, fotos, heridas, etcétera, en general, en definitiva, Amber Heard estaría, o mejor dicho, habría alterado la realidad de los hechos y registrando esa falsa realidad o haciéndola pasar como una realidad verdadera o supuesta realidad verdadera, ¿no? A sabiendas. O sea, como se dice, con premonición, o mejor dicho, con premeditación, ¿no? Con alevosía y con no solamente con culpa, sino con dolo, ¿no? Entonces, en ese sentido, de ser así esa situación, es probable que los fiscales en Estados Unidos de América la acusen formalmente y la lleven a juicio penal, lo que podría significar para Amber Heard, perdón, ir a la cárcel, ¿no? En caso, si se comprueba que Amber Heard fabricó pruebas fabricó pruebas en contra de Johnny Depp, ¿no? Y con eso quería concluir algo que sería totalmente inconcebible, sería totalmente, o sea, fuera de foco, fuera de lugar aquí en el Perú. O sea, con toda esta onda feminista, con toda esta onda feminazi, ¿no? De poder, digamos, llevar a una mujer a juicio por manipulación de pruebas, ¿no? En contra Por de su mentira, expareja o en contra del por padre de sus mentira, ¿no? hijos. Por mentir en una denuncia, ¿no? Claro, claro. ¿no? Por denuncia calumniosa. En realidad Claro, hay, penalmente habría dos Efectivamente. delitos. Uno es la falsa denuncia, hasta tres, ¿ah? Está la fabricación de pruebas, que es delito, es contra falsedad genérica, en nuestros sistemas se conoce así, y también está el perjurio, que es mentir bajo juramento en un juicio, ¿no? Así que, ¿qué esperan los fiscales americanos, no? De una vez. no, Así es. pero como dice Walter, en una pequeña intervención nomás, o sea, realmente esto, no es todo lo que de la mujer, ¿no? Del Poder Judicial, sobre temas de género, vas a ver ONGs o el propio gobierno español auspiciando esto. Y España se ha convertido realmente en una dictadura, ya ni siquiera una tiranía, hay una dictadura de género. En España basta que te denuncien por violencia familiar para que no tengas derecho a solicitar régimen de visitas ni tenencia. O sea, la mujer te denuncia y automáticamente te desconectan de tus hijos. Eso es atroz, atroz, porque solamente, o sea, una denuncia no implica culpabilidad, no implica una sentencia, pero o sea, es terrible lo que está pasando. Y hay organizaciones como Vox, por ejemplo, que están luchando para que eso cambie, porque realmente es una atrocidad. O sea, el derecho a la presunción de inocencia se ha roto totalmente, totalmente. Y acá, como ha dicho Walter, o sea, realmente sería bueno, pero yo creo que estamos años luz que esto suceda, que realmente una mujer pueda ser, pues, condenada por denuncia falsa. Porque ¿de qué estadísticas vive el Ministerio de la Mujer, los juzgados de violencia? Viven de las denuncias interpuestas. Así es. Yo puedo salir, mira, terminamos la entrevista ahorita y yo voy y denuncio a la mamá de mi hija por violencia psicológica. Haya pasado o no el hecho. Una denuncia la puede hacer cualquiera. Pero lo que estas personas no hablan porque no les conviene es cuántas de esas denuncias pasan primero el filtro en fiscalía, ¿no? De ser realmente, al menos, llegar a una investigación preliminar, porque muchas se archivan. Después de eso, ¿cuántas pasan a investigación preparatoria? Que serán muchos menos. ¿Y cuántas pasan a juicio penal? ¿Y cuántas en ese juicio el hombre es declarado culpable? O sea, pueden haber 300,000 denuncias, vamos a suponer, y el embudo se va cerrando, ¿no? Pum, 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 pum. Hasta las que llegan a sentencia, yo me imagino, no sé, estoy especulando que deben ser muchísimas menos que las 300,000 o las 10,000 o las 100,000 que pueden aparecer. Pero ellos hablan de esto,
del grueso de las denuncias. Entonces, claro, la cifra vende, pero es una mentira, porque lo único que te demuestra culpabilidad es un juicio con una sentencia incluso en segunda instancia. Entonces, nos venden una mentira socialmente, nos dicen, cada año hay 300.000 o X denuncias, X mil de violencia contra la mujer. Dios, pero háblame de las sentencias, no me hables de denuncias, porque cualquiera puede denunciar. Sobre medidas de protección, ¿eh? Y ellos, el Exacto. este año se han dictado 300.000 medidas de protección. Ojo, Andrés, pero las medidas de protección son medidas por resultado. O sea, un juzgado determinado, según lo que el Poder Judicial entiende, tiene la obligación de emitir tantas cantidades de medidas de protección, sea o no justo. Si quieren unos números verdaderos, para empezar, tienen que eliminar, tanto en Fiscalía como en sede judicial, el estímulo a los funcionarios por dictar medidas de protección. Porque es como si yo le pusiera un estímulo, como si yo le pusiera un estímulo al policía de tránsito para poner multas, para poner papeletas. Entonces, me va a multar así yo no esté infringiendo la norma de tránsito. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es un tema muy relevante. Estamos hablando de un tema bien fuerte, que se va a sonar fuerte, pero eso se llama corrupción. Ojo, eso se llama corrupción, porque lo que pasa en las calles, en las pistas, en las avenidas que te ponen multa por bus, tanto que en el Perú está muy dilapidada la figura del policía de tránsito, pero en realidad vamos a ver su realidad. O sea, la realidad de ese policía de tránsito que le piden que haga cuota, pues. Tanto como pasa como los parqueos, las municipalidades que levantan las grúas, los vehículos, o sea, es una municipalidad que sabe que no tiene espacios de estacionamiento, lo cual es responsabilidad del municipio, y adrede pone la ordenanza municipal que dice prohibido cuadrar y todas las calles están pintadas con línea amarilla, ¿no? Viene la grúa y se las levanta como fichita, o sea, es el estímulo que hay, y eso está mal, porque habla de un sistema corrupto, un sistema en el cual tú entras para producir, para justificar y para sacar dinero, ¿no? Mira, es lo que yo conozco, según mi formación, como incentivo perverso en el derecho. O sea, cuando hay un incentivo para hacer daño, se llama pues incentivo perverso. O sea, lo que está pasando acá es que esos juzgados se mueven por cifras, entonces yo tengo que llegar a mi cifra. O sea, no me importa si le malogra la infancia un niño o una niña, no me interesa, yo dicto la medida y se acabó. ¿Por qué? Porque parto de la premisa que el hombre, por haber nacido hombre, siempre es el malo, entonces yo tengo que dictar y se acabó. Y si le friego perdóname el término, si le friego la infancia a un niño o una niña, no me interesa, yo cumplo con mi cifra, yo cumplo con mi cometido, con mi valla. Bueno, y está. Es por eso, y ya para cerrar el programa, porque hemos tenido prácticamente casi 3 programas en una sola sesión, sí, es que decimos que felizmente que Johnny y Amber no tuvieron hijos. Felizmente. Y humildemente hablando. Porque si no, el problema hubiera sido terriblemente más grave y terriblemente doloroso. Y bueno, querido amigo Rigo, querido amigo Walter, muchas gracias por haber estado con nosotros en el enfoque de familia. Y bueno, hasta la próxima oportunidad. Creo que hemos tenido bastante información. Muchas gracias, muchachos. Muchísimas gracias, Andrés, por la invitación, Walter, un placer, y para cualquier otro tema que quede a tu disposición, y nuevamente aquí con el cherry del polo de PSG, Padres sin Gloria, padres en contra del abuso, padres que buscamos solamente la igualdad entre papá y mamá, porque el amor de papá para los hijos vale igual que el amor el amor de papá vale igual que el amor de mamá. Y ya basta de abusos, basta de justicia con enfoque de género, basta de feminacismo, y ojalá que este caso enseñe a mucha gente, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Una última reflexión y con esto cierro mi intervención. Es lamentable que el caso haya tenido que escalar tanto y que recién cuando se toca a una persona conocida, famosa, como Johnny Depp, que es un actorazo, ¿no? Que hace rato tendría que tener un Oscar, recién la gente entra en conciencia de esto. Pero en ese interín, no solamente en el Perú, en la Argentina, en España, en China, ¿cuántas infancias se han arruinado, Andrés? ¿Cuántas? Yo quiero dejar esa reflexión. Recién, cuando un famoso es tocado y demuestra su inocencia, ya la gente se pone a pensar, pero
nadie se pone a pensar en lo que tú has dicho. ¿Cuántos Johnny Depps hay en el Perú? ¿Cuántos Johnny Depps hay en la Argentina, en España, en todo el mundo? Que no tienen la fama ni los recursos para demostrar lo que han demostrado. Entonces, que la gente piense en eso. No, tampoco, tampoco. No, y que la gente piense en eso. los tiempos, Rigoberto. Tanto que Sí. I stand with Palestina, I stand with Johnny Depp, pues, en todo caso. Sí. Y basta, Sí. me quedo con el basta de Rigoberto, basta también de hijos huérfanos de padres vivos. Y basta, Muchas dijo Renes, basta, dijo Renes también. Renes de sus propias madres, que es lo más lamentable, ¿no? muchas gracias, Walter, muchas gracias, Rigoberto. Gracias a ti. Un gusto en verlos, amigos Andrés y Rigoberto. Listo. Que Dios los bendiga. Un fuerte Bien. abrazo, amigos. Un fuerte abrazo para todos. Y a su Nos disposición. conectamos Un fuerte en una abrazo para próxima. todos.